Hermanos, buenas tardes Iglesia. Aquí estamos otro día para continuar con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la Iglesia, que es a quien venimos a adorar y a quien tenemos que predicar para todo el mundo, para las redes sociales, para la iglesia, para el vecino que escuche en su casa, también, Señor. Bueno, en esta tarde, queridos hermanos, que estamos hablando sobre las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? He traído 3 cosas importantes para la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos de ser según las enseñanzas que nos dejó nuestro querido y amado Jesús? Tenemos que seguir paso a paso y veremos cómo el Señor puede estar abundando en nuestras vidas, dándonos más facilidades, dándonos una vida que Él quiere que tengamos y trayendo todas las cosas a los pies de Jesús. Porque Él es el Salvador, Él es la vida, Él es el camino al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Amén. Voy a invitar a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. El Señor Jesús siempre estuvo enseñando sobre el servir, sobre la obediencia y sobre el contacto espiritual. Y en esta tarde se trata de esto, se trata de servir. Ya vimos el domingo que hubo una representación de nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de los discípulos. Y eso fue para enseñarnos cómo debemos ser siervos, cómo debemos de humillarnos y servir a otros, servir a quienes lo necesitan. Y eso es lo que nos manda Él. Pero lo estamos haciendo, querida Iglesia, lo estamos haciendo. Tenemos que fijarnos en el otro, no estar pidiendo y pidiendo para nosotros, sino pedir para aquel que necesita, pedir al Padre por aquel que está enfermo, pedir al Padre por aquel que está atribulado, por aquel que está pasando necesidades, por aquel que está pasando pruebas, por aquel que ha perdido su trabajo y no tiene con qué mantener a su familia. Tenemos que ser servidores para ellos, porque estamos predicando lo que Jesús nos enseñó. Y si no lo ponemos en práctica, no estamos haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, aquí vamos a otro poco de lo que Él nos habla en su palabra. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 10, versículo 42, que dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, y sus grandes ejercen sobre ella la potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será servidor. Amén, gloria a Dios, porque el Señor nos dice que los gobernantes son los que se enseñorean ahí en el gobierno. Ahora tuvimos asunción de mando de otro presidente, en el cual va a estar 5 años mandando, y él se va a enseñorear ahí en su trono, ahí en su lugar de mandato, y se va a enseñorear quien tome las intendencias, pero entre nosotros, hermanos, entre la iglesia, entre los que somos de Cristo, dice que el principal, el más grande entre nosotros es el que sirve, es el servidor. Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero,
será el siervo de todos. Si nosotros queremos estar en primer lugar, tenemos que ser servidores de toda la iglesia, servidores de todos los que necesitan de Jesús, de aquellos vecinos que están necesitando, llevarle la palabra, ayudarlos, enseñar como Jesús nos enseña, que debemos de servir, que debemos estar con ellos cada vez que nos necesitan, porque así nos enseña Jesús. Y en el 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios, porque aquí nos enseña cómo Él vino, siendo el Rey, siendo todopoderoso, siendo el Dios, vino a la tierra a servir y vino a darnos este ejemplo para que nosotros podamos estar trabajando el uno por el otro en la iglesia, no mirando de mal manera a los hermanos que están pasando pruebas, no murmurando de los hermanos que están pasando pruebas, no echándole tierra encima, como se dice, ni sacando ventaja del palo caído, sino que ayudando a esos hermanos que están caídos, ayudando a esos hermanos que están fallando y flaqueando en la fe, infundándoles más fe, enseñándoles cómo el Señor Jesús los ama y los quiere y los levanta nuevamente. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña todo esto. Gloria a Dios, aleluya, porque tenemos la palabra del Señor para guiarnos, las palabras del Señor para ponerlas en práctica. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 35, y dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí hay otro ejemplo de que el Señor Jesús nos manda a ser servidores, a no ser primero, a no sentarnos en los primeros bancos, sino sentarnos detrás y ver quién es el necesitado, ver quién necesita oración, quién necesita una ayuda, quién necesita un abrazo, porque hay muchas personas que están pasando cosas, que están pasando pruebas, que están pasando dificultades y necesitan un abrazo de nosotros, infundándole amor, infundándole paz y orando por ellos. Amén. Aleluya. Entonces el Señor le dice a los 12, porque entre ellos también se disputaban quién iba a ser el primero, y el Señor escuchó eso. Y ahí los sentó y les dijo que el que quisiera ser primero tenía que ser servidor. Y les dio el ejemplo después lavándole los pies a los discípulos. Gloria a Dios, porque cada día, cada momento podemos estar escuchando la palabra de Dios, aprendiéndola, y tenemos que ponerla en práctica. En 1 Corintios ahora vemos el servir a Dios. En 1 Corintios 15, 58 dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el Señor nos dice, vamos a ser recompensados si seguimos lo que Él nos enseña. Vamos a ser recompensados por Dios, y les puedo asegurar que así es. Cuanto más usted sirva a otra persona, cuanto más usted se preocupe de las almas, se preocupe de los hermanos, se preocupe del vecino, se preocupe de su familiar, se preocupe de su hijo, de su madre, de su hermano, el Señor
va a recompensar, y lo puedo decir porque el Señor ha hecho maravillas en mi vida, ha hecho maravillas, ha unificado mucho mi familia. Todos estábamos peleados cuando yo vine al camino del Señor, más orando al Padre. Todos los hermanos se juntaron y todos vienen a visitarme y todos hacen algo siempre por mí, y eso es lo bueno, y yo tengo que recompensar eso ante Dios. Tengo que recompensar sirviendo en el camino del Señor. Tengo que recompensar orando por los hermanos que están enfermos. Tengo que recompensar al Señor dándole una mano a aquel necesitado, a aquel que necesita un pan, darle ese pan que necesita. Gloria a Dios, porque el Señor recompensa, el Señor nos da en nuestras manos para que nosotros podamos dar, pero tenemos que buscar y practicar la misericordia, porque Él nos mandó a que miremos por el prójimo, y el prójimo es aquel que necesita. El prójimo es aquel que está atado de pies y cabeza por Satanás y no sabe cómo salir. Tenemos que ir y llevarle la palabra, orar por él. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Quién no tiene problemas? Todos tienen problemas. Pero hagamos la voluntad de Dios para que podamos ser recompensados por Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, siendo el Maestro, he lavado los pies de vosotros, también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo he os dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acá nos vuelve a repetir el Señor, que si Él se humilló, si Él se ciñó su toalla y lavó los pies de los discípulos, si Él se hizo siervo, nosotros también tenemos que ser siervos, sernos siervos y no menospreciar a nadie. En el nombre de Jesús os ruego, iglesia, que pongan en práctica la misericordia, que pongan en práctica la dádiva para los demás, que pongan en práctica lo que Jesús nos enseña. Si no seguimos las ordenanzas de Jesús, ¿cómo vamos a poder progresar? ¿Cómo vamos a poder llegar al reino de Dios? Si no estamos haciendo caso a lo que Él nos enseña en su palabra. Aleluya. Ahora leamos en Gálatas 5:13. Capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es una sola palabra, en una sola palabra se cumple:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos vuelve a hablar el Señor. Aquí nos vuelve a hablar la palabra de Dios en Gálatas de lo que es servir. De que si somos libres por la palabra de Dios, tenemos que servir. Tenemos que dar amor los unos por los otros. Porque dice que es la ley. Dice por toda la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al prójimo, si nosotros damos la mano al prójimo, estamos cumpliendo toda la palabra, toda la ley del Señor. Y ahí serán perdonados nuestros pecados y ahí estaremos en comunión con el Señor. Ahora vamos a ver en Mateo 25, 21. Dice así la palabra del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Fíjense en ustedes que el Señor nos dice que si en lo poco le servimos, en lo mucho nos pondrá. Quien tiene necesidad, practica el bien y el Señor te dará tus manos llenas en tu regazo, lleno, porque el Señor da la promesa que si sos un siervo fiel y un siervo que cumple la palabra del Señor, que se ajusta a los mandamientos, el Señor dice que te bendecirá. Por ser un siervo fiel. Dice, sobre mucho te pondré, sobre poco me has sido fiel, y en sobre mucho te pondré. ¿Cuándo queremos entrar en el gozo del Señor? ¿Cuándo queremos adorarle? ¿Cuándo queremos alabarle? ¿Cuándo queremos estar con el Señor cada día? Practiquemos la bondad. Si nosotros practicamos lo que el Señor nos enseña, siempre estará con nosotros. Siempre nunca nos dejará, ni nos faltará comida en nuestra mesa, en nuestra familia, ni ropa que vestir. Pero si no practicamos la palabra del Señor, es imposible. Si estamos todos los días pidiéndole, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, y el Señor da, y ustedes se apartan, entonces el Señor ve que eso que les ha dado ha sido para piedra de tropiezo. Hermanos, leamos la palabra todos los días. Leamos la palabra e instruyámonos día y noche sobre Él. Porque Él nos da la recompensa. En este versículo de Mateo 25-21, nos dice que nos da la recompensa. Que en lo mucho nos pondrá, porque hemos sido siervos fieles, porque hemos sido siervos que hemos aceptado su palabra y hemos practicado su palabra. No solamente la escuchamos y no la hacemos, sino que escucharla y hacerla. Entrar en la bondad de Dios. Gloria a ti, Señor. Ahora vamos a ver Deuteronomio 5:33.
Ahora vamos a hablar un poco de la obediencia, de cómo debemos servir y obedecer. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio 5:33 para ver qué nos dice el Señor sobre la obediencia. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis poseído, de poseer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Andad en todos los caminos de Jehová, reconocer en todos tus caminos a Jehová, reconocer en tu vida, reconocer diariamente a Jehová en tu vida. Para que viváis y os vaya bien. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien, dice. Y tengáis largos días, que llegues a la vejez, que tu cuerpo no enferme y tengas que morir antes, sino que tu cuerpo llegue a la vejez y disfrutes de todo lo que Dios te ha dado aquí en la tierra, mas no pidáis en vano, sino que pidáis y pidáis bien. Dice en el capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, que son los mandamientos y los estatutos que Jehová mandó que enseñásemos y que aprendiésemos, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para vivir en la tierra, para vivir en el lugar donde Dios nos planta, en donde Dios nos da para vivir. Pero tenemos que seguir estatutos, tenemos que seguir mandamientos. Y si no los seguimos, hermanos, después en vano nos quejamos. Es fácil vivir quejándose, pero no hemos puesto por obra lo que la palabra de Dios me enseña. No hemos puesto por obra aquello que el pastor se ha cansado de decir una y otra vez, de enseñarnos una y otra vez. Salimos de la iglesia para afuera y nos contaminamos con el mundo. Eso no puede ser. Tenemos que vivir en el mundo sin contaminarnos. Tenemos que vivir en el mundo sin vivir lo del mundo. Y eso es por la gloria y la gracia de Dios. Tenemos que vivir en obediencia. En el capítulo 6, versículos 17 de Deuteronomio dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado, y haz lo correcto. ¿Haz qué? Haz lo correcto, haz la obra de Jehová, haz lo correcto,
y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que Dios prospere en nuestras casas, para que Dios prospere en nuestras vidas. Pero si nosotros no seguimos sus mandamientos, no vamos a ser prosperados. El de que te arrodilles todos los días y le pida a Dios prosperidad, no va a surgir así, sino que Dios mira un corazón bueno, un corazón sano a quien darle, para que ese corazón no se pierda por la abundancia. Porque no debemos adorar el dinero, no debemos adorar las cosas de este mundo, no debemos adorar tener lo que no podemos tener. Pero si nosotros servimos a Jehová, Jehová nos da, el Dios Padre Todopoderoso nos da, en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, pedid en mi nombre y se os dará. Pero tenemos que cumplir la palabra, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 2:12. Que dice así la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo con el Padre, nos dio una promesa del Espíritu Santo, en la cual el tercer punto de esta prédica es tener el contacto con el Espíritu Santo, que es quien nos puede ayudar a cumplir todos los mandamientos del Señor, a cumplir con la palabra, a entender la palabra, a darnos sabiduría cómo manejar la palabra. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a dar a conocer todos los misterios que encierra la palabra. Todos los misterios que surgieron desde que Jesús vino a la tierra. Porque para aquellos eran cegados los ojos, pero para nosotros fueron abiertos y dados a entender palabras de sabiduría. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que comenzar hoy mismo a poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Porque si Él vino a la tierra a derramar su sangre por nosotros, porque nos amaba, ¿y nosotros qué hacemos por Él? No estamos haciendo nada. Busquemos a Jesús, busquemos el Espíritu Santo, busquemos la guía del Espíritu Santo cada día, cada noche, cada mañana, cada mediodía, en todo tiempo, porque el Señor está con nosotros, porque Jesús nos prometió así, porque Jehová Dios nos mandó el Espíritu para guiarnos, para que esté con nosotros día y noche. Pero tendemos algo, no tendemos a escuchar al Espíritu Santo. No hemos aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Y Él es una persona que nos acompaña todo momento y en todo lugar.
así sea en el baño, en la cocina, en nuestro living, en nuestra cama, cuando vamos a dormir. Todo el tiempo el Espíritu Santo está ahí con nosotros, cuando hemos recibido al Espíritu Santo. Pero hay una cosa, tendemos a olvidarnos que Él está con nosotros. No tendemos a preguntarle, no tendemos a pedirle que nos guíe, que nos hable, que nos enseñe y nos corrija. Porque nosotros somos defectuosos, hermanos. Nosotros somos defectuosos. Tenemos que ser corregidos. Y cuando el Espíritu Santo da la palabra y nos da en el clavo, tendemos a enojarnos, tendemos a irnos de la iglesia, porque el pastor dio tal palabra que nos hirió el corazón, tal palabra que llegó a nuestra alma y nos sentimos incapaces y decimos, ¿cómo supo el pastor tal cosa? ¿Cómo supo tal cosa? No, hermano. El pastor no sabe. El pastor habla. Cuando el Espíritu Santo habla, tenemos que aprender eso. El día que aprendamos eso, las cosas van a ir mejor. Se los puedo dar por garantía. Que en mi vida el Señor arregló muchas cosas. Pero tenemos que aprender obediencia, tenemos que practicar bondad, tenemos muchas cosas que aprender. Queridos hermanos, este es el mensaje divino que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos ha mandado en este día, para que pongamos de obra, para que lo busquemos más. El tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se acaba y Jesús viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estaremos haciendo cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia? Estaremos ocupados en las cosas del mundo, en las cosas diarias, en las cosas cotidianas, y no estaremos llenos del Espíritu Santo para que el Señor vea la luz y nos arrebate. Hermanos, se termina el tiempo. Te doy gracias por escuchar la palabra de Dios y te pido que la pongas en práctica. Amén.